Buen día, Samuel, buen día, Suara, buen día, Iván, buen día, Georgina, buen día, Laura, buen día a todos, muchísimas gracias por estar por aquí. Por ahí, alguien que me pueda confirmar si ya estamos viendo en pantalla nuestra laminita con el camaro blanco. Sí, sí se ve. Buenos días, Pedro, sí se ve bien. Perfectísimo. Muy bien, déjenme nada más darle acceso por ahí a los que van llegando y ya nos arrancamos. ¿Qué tal les pinta su cierre de mes? Ya se empieza, ya huele a fin de año, ¿no? Ya la gente está más apurada. Bienvenida, Yola. Buen día. ¿Cuál es? ¿Qué? Es ese. El que usas para... Es este. ¿Es un programa especial o es No, de la computadora? hola, hola, buenos días a todos. Buen día, buen día, buen día. Y listo, vámonos a comenzar. Recuerden, cualquier dudita se vale abrir el micrófono. Ahorita se los estoy cerrando porque luego vamos llegando y se oyen ahí las conversaciones con el que tenemos al lado. Pero si tienen cualquier dudita, se vale abrir el micrófono o levantar la manita virtual y con todo gusto las vamos aclarando. La idea es que sea un poquito más dinámica porque luego hasta yo mismo me aburro de nomás estar hablando yo. Entonces, se vale participar. Pues vamos a arrancarnos, chicos. Y pues bueno, como ya vimos ahí en la invitación, pues hoy vamos a platicar de un tema súper interesante que es ¿qué onda con el código postal? ¿Cuáles son las implicaciones de no emitir las pólizas con el código postal correcto? Ya habíamos dado este tema a principios de año, no nos acordamos de grabar la sesión en aquel entonces y pues bueno, por eso decidimos darlo nuevamente para que ahora sí se quede la grabación ahí en el canal de YouTube y la tengamos disponible en cualquier momento. Para los que no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Pedro Cancino, soy director de operaciones aquí en BSAFE, BSFMX Agente de Seguros. Somos promotores para Qualitas, Allianz y Momentos Seguros y somos agentes en algunas otras tantas compañías. Por mi parte, cuento con 20 años de experiencia ya en el sector específicamente de seguros siniestros autos. Tuve la oportunidad de elaborar con un par de compañías grandes a lo largo de los últimos 15 años, de los últimos 5 ya como agente y promotor. Y pues bueno, tuvimos ahí la oportunidad de colaborar en áreas como fue evaluación, lo que hoy es supervisión de talleres, salvamentos, como líder de oficina regional, viendo algunos temas de ajustes, de cabina, de pagos, de reservas, atención a agentes y pues bueno, una trayectoria ahí muy interesante que pues me permitió absorber mucho conocimiento y pues que ahora me encanta compartirlo con ustedes porque estoy seguro que esto nos ayuda muchísimo a darle valor a nuestra chamba como agentes, ¿no? Que el cliente realmente perciba que pues no nada más es el costo el tema, ¿no? Que sí hay detrás toda una chamba de servicio que se tiene que brindar hacia el cliente y de asesoría, porque pues vender, veíamos hace ratito, ahí comentaba en alguna publicación en el Face, una colega que pues, se expresaba que un familiar por ahí contrató la póliza en el banco y pues toda mal contratada con el uso incorrecto y otro tipo de cuestiones. Y pues le decía, es que realmente en el banco lo que saben es vender, ahí no te saben asesorar en temas de seguros, ¿no? Entonces, pues los especialistas para asesorar en temas de seguros de auto, pues aquí estamos, ¿no? Y pues bueno, vamos a arrancar, chicos. Implicaciones del código postal en el seguro de auto. ¿Qué experiencia han tenido ustedes con sus clientes, chicos? A mí, digo, al menos a mí sí me han pasado un par de temas ahí. No sé ustedes qué les ha sucedido con este tema del código postal, lo que han visto, qué sentimiento les causa esta situación de que las aseguradoras nos pidan el código postal y que pues, sea algo que nos pega mucho en el costo. Por ahí alguien que nos quiera compartir su experiencia o su percepción al respecto.
Eh, Efectivamente, Pedro, como comentas, es eh, marca el costo del seguro, el código postal, de acuerdo a la ubicación y las siniestralidades que se presentan en la zona, pues es el costo que va a implicar en el seguro. Muchos clientes buscan la manera de asegurarse en un código barato, que a la larga pudiera ser erróneo, sobre todo si lo hacen con bancos o con agencias donde no están asesorados, pues cometen el error de asegurarse así, y a la hora de un... Vale, no sé si fue mi internet o ya te perdimos ahí, Rubén, se nos congeló la imagen. Sí, ya se nos fue el audio. Pues bueno, vamos a ver si recuperamos a Rubén. Ahí estás por ahí ya, mi estimado. No sé en dónde se me cortó. Nos quedamos ahí en que el cliente contrataba con el banco con códigos postales erróneos y pues, que ni podía tener consecuencias, decíamos. Así es, así es. Entonces, pues eso a la larga, pues les va a implicar en el costo de su póliza, donde no les van a pagar o van a tener problemas para que les paguen debido a un aseguramiento equivocado. El famoso lo barato sale caro, ¿no? Así es. Exacto. Pues sí, hoy en día los que ya tenemos pues experiencia y ya trabajamos el tema del seguro de auto, pues ya sabemos que las compañías nos van a pedir unos datos mínimos para poder cotizar, ¿no? Como puede ser, pues evidentemente la marca y el modelo del auto, el año de fabricación. Dependiendo de la compañía, pues habrá alguna que nos pida la edad o la fecha de nacimiento del propio del conductor, así como el sexo. Y pues evidentemente en algún punto del camino todas o cualquier compañía nos va a pedir pues un dato referente al domicilio, que por lo general es el código postal. Hay compañías como Momento, por ejemplo, que es una compañía nueva que está entrando aquí en Ciudad de México, Momento Seguros, donde te da la opción de que no pongas tanto el código postal, sino que metas tal cual la dirección para buscarla como en Google, así de calle Siempre Viva, número 427, etcétera, etcétera. Que finalmente ellos internamente de todas maneras lo leen como código postal, ¿no? Esto es un dato, pues, que así se ha manejado toda la vida. Finalmente, para cotizar, pues las compañías necesitan datos públicos y el código postal, pues es uno de esos datos públicos estandarizados que, pues efectivamente nos van a apoyar en este tema de identificar el riesgo, ¿no? ¿Y cómo identifican el riesgo las compañías con base al código postal? Como decía Rubén hace un momento, en base a ese código postal van a tomar en cuenta factores como pueden ser las características geográficas de la zona, es decir, pues toda la infraestructura que hay en cuanto a vialidad, en cuanto a carreteras, en cuanto a señalamientos, inclusive, este, no es lo mismo pensar, por ejemplo, en un código postal de aquí de Ciudad de México, delegación Benito Juárez, donde pues prácticamente el 99.99% de las vialidades están pavimentadas y señalizadas, así lo comparas a lo mejor con un código postal de la Sierra de Oaxaca, donde pues a lo mejor a duras penas vas a tener terracería y pues ni qué esperar de semáforos o señalizaciones, ¿no? Esto pues evidentemente nos va a impactar en en el costo del seguro. Por supuesto, pues aquí también vamos a tener un histórico de siniestralidad que puede ser propio de la compañía o puede ser global de todas las compañías. Ya hoy en día, bueno, siempre lo han hecho así, pero hoy es mucho más sencillo que las compañías se intercambien información a través de los diversos sistemas existentes, en donde pues a lo mejor tu compañía uno, pues no tienes mucha experiencia en determinada zona de la República y no sabes, pues qué tan siniestra es esa zona, ¿no? Pero a lo mejor la compañía 2 sí tiene cobertura y sí tiene experiencia en esa zona y pues te va a compartir esa información. ¿Sabes qué? Pues ahí aguas porque pues está muy caliente la zona, ¿no? Como ha sucedido en Sinaloa, en Sonora, algunos estados al norte de la República, ¿no? Hay compañías que no tienen mucha presencia por allá, pero pues aún así absorben la experiencia de las otras compañías y en función de eso es que empiezan a tarificar esos costos, ¿no? ¿Y qué van a tarificar?
Principalmente van a tarificar 3 coberturas con el código postal, lo que es el daño material, es decir, los daños al propio vehículo, la parte de robo, que es quizá la más sensible al código postal, y por supuesto robo parcial, que también pues dependiendo del estado de la zona de la República, va a ser la incidencia que tenemos en esta cobertura, ¿no? Entonces, más o menos así es como lo manejan las compañías, grosso modo. ¿Dudas de esta parte, chicos? ¿Ninguna? Súper. Muy bien. Déjenme. Acá está. Aquí le estoy poniendo en pantallita un ejemplo, este es del año pasado, de cómo una compañía en particular está tarificando la parte de automóviles en función de los códigos postales. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que la clave 15001 corresponde a Acambay, Estado de México, y la tenemos, digamos, en la tarifa global, que es aquí al centro de la lámina, esta parte de aquí. Pero, por ejemplo, acá del lado derecho tenemos lo que catalogan ellos como zona 13, donde tenemos municipios como Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, etcétera, etcétera, que es de lo más caro que podemos encontrar en esta compañía en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos que están catalogados como zona 13, pues son estados que están, o municipios o códigos postales que pues sí están un tanto elevados, ¿no? Aquí, por ejemplo, Coahuila también lo tienen un tanto elevado, de hecho, pues está en una categoría totalmente diferente, y así por el estilo, ¿no? Acá, por ejemplo, zona 1, 2 y 3, que es de lo más tranquilo, pues son municipios y zonas de aquí de Ciudad de México, ¿no? Evidentemente, lo que esta compañía tenga tarificado no necesariamente va a ser lo mismo que la otra compañía, pero se puede parecer. No todas las compañías nos dan acceso a esta información, generalmente lo hacen de forma interna, pero pues más o menos así lo catalogamos, ¿no? O así lo catalogan las compañías, perdón. Entonces, pues sí vale la pena tenerlo en cuenta por lo que vamos a ver más adelante. Ahora bien, no solo nos pega el código postal en sí mismo, la tarifa para un seguro de auto es una combinación de factores, de todos los factores que veíamos al principio: edad, sexo, si es que tu compañía lo toma, evidentemente el código postal, el uso del vehículo, por supuesto, también nos afecta, pero pues también qué tipo de vehículo estamos hablando. Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo un ejemplo de estos dos vehículos que pueden estar en el mismo código postal. Tanto la Ford Lobo como el Jetta pueden estar en el mismo código postal. Es más, para facilitarnos el escenario, vamos a pensar que son del mismo propietario, mismo conductor, las dos unidades son suyas, evidentemente pues los estamos registrando con el mismo código postal. Y pues bueno, yo aquí les preguntaría, ¿cuál creen que sea la póliza más cara? Hablando en función proporción al costo, ¿no? Del vehículo, o sea, relación del costo del vehículo versus relación costo de la póliza, ¿cuál creen que sea más cara? La Lobo. ¿Alguien piensa distinto? Sí, yo pienso que el Jetta. ¿Quién habló? ¿Yola? Yolanda, sí. Súper, Igual ok, creo que el Jetta es más elevado. ok. Pues Jetta. bueno, ¿por ahí quién más? ¿Rubén? Sí, el Jetta. ¿El Jetta crees que puede ser más elevado? Pues déjenme decirles que, como todo en esta vida, depende. ¿Y de qué va a depender? Pues del código postal. Aquí, por ejemplo, veamos del lado izquierdo que si estamos hablando del municipio de Ahome, Sinaloa, tenemos la Lobo y tenemos el Jetta. En este ejemplo en particular, debo informarles que la Lobo va a tener un costo proporcional mayor. ¿Por qué? Porque este tipo de unidades en ese municipio, la Lobo en Ahome, es mucho más riesgosa, sobre todo en la parte de robo. El estado de Sinaloa ahorita está muy siniestrado en ese aspecto, específicamente en ese rango de pick-ups de ese tipo como la Lobo. Entonces, en ese municipio, la proporción del costo de una unidad Lobo versus el costo de su seguro es una proporción muy alta, porque precisamente en esa zona, pues es mucho más probable que se roben un Jetta, que se roben una Lobo, a que se roben un Jetta.
Caso contrario que si tarificamos en un código postal de Benito Juárez de la Ciudad de México. Aquí en Ciudad de México, que las calles son pequeñas, que la mayoría tiene vehículos pues, más bien de tipo sedán o tipo hatchback, es mucho más común que tengas un incidente o que te roben un Jetta que una Lobo, porque pues Lobos registradas con código postal de Benito Juárez prácticamente no vas a encontrar o van a ser mínimas o van a estar fuera del uso particular, que es el ejemplo que estamos valorando en este caso, ¿no? Entonces, justamente lo que hay que tener en cuenta es que es una combinación de factores. Vehículo más código postal. Digo, aparte, en las compañías en las que juega la edad y sexo del conductor, también es otro factor adicional que se tiene que tarificar. No nos va a costar lo mismo para una persona de 25, de 30 años, que para una persona de 45, 50. También eso es una combinación muy interesante. Pero el que un vehículo te sea caro, o su seguro te sea caro en un municipio, no te garantiza que lo vaya a hacer de igual forma en otro municipio completamente diferente, ¿no? Y esto, pues los clientes lo saben y por eso tenemos esas prácticas de que el cliente te busque y, ay, pues cotízame con el código postal de mi mamá, o cotízame con el código postal de mi suegra, pensando en que pues esto les puede traer un beneficio en el costo. Y sí, puede tener un beneficio como tal, pero también va a tener consecuencias. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Por ahí escucho un microfonito, pero no escucho la duda. Creo que no. Todo bien, Recuerden, Peter, gracias. excelente. Cualquier dudita, recuerden que se vale levantar la manita o abrir el micrófono. Y pues bueno, vamos a entrarle de lleno. Bueno, ok, ya vimos que el código postal pues sí nos afecta, sí nos puede mover el costo del seguro. Y bueno, ¿qué pasa si le pongo otro código postal a la cotización o a la póliza que voy a emitir para darle ese beneficio al cliente del costo? Ok, vamos a ver. ¿Qué nos marca la ley sobre el contrato del seguro? Del contrato de seguro me estoy trayendo 3 artículos muy puntuales, que son el 47, el 51 y el 150 bis, que nos dicen, artículo 47, que es el que les encanta a las aseguradoras dar cuando dan un rechazo de un siniestro, ¿sí? Todos aquellos que han tenido experiencia en tener algún siniestro rechazado o varios, van a notar que el artículo 47 es el que más les encanta llamar a las aseguradoras para justificar su rechazo. ¿Y qué nos dice este artículo? Cualquier omisión o inexacta declaración de los hechos a los que se refieren los artículos 8, 9 y 10 faculta a la empresa aseguradora para considerar rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no hayan influido en la realización del siniestro. Entonces, pues si yo te estoy dando un código postal que no es en donde vivo, pues eso va a ser una inexacta declaración y eso va a facultar a la aseguradora a cancelarte el contrato, a cancelarte la póliza, independientemente de que si tuvo que ver o no ese cambio en el código postal con las formas en que ocurrió el siniestro, ¿no? Entonces, pues ya, ahí nos estamos poniendo nosotros solitos cuando hacemos esos cambios esos cambios de código postal que no corresponden. Adicionalmente, tenemos el artículo 51 que nos dice, ok, sí, en caso de que te rescinda el contrato debido a lo que se menciona en el artículo 47, la aseguradora va a conservar su derecho a la prima, es decir, lo que te cobró o lo que te tendría que cobrar. Si la prima se hubiese pagado anticipadamente por varios periodos de seguro, entiéndase anualidades, entiéndase semestralidades, entiéndase trimestralidades, la empresa restituirá 3/4 de las primas correspondientes a los periodos futuros de seguro. 3/4. Y artículo 150 bis, que nos dice, cuando la empresa pague por cuenta del asegurado la indemnización que se deba a un tercero y se compruebe que el contratante incluyó otra vez en omisiones e inexactas declaraciones, estará facultada para exigir directamente al contratante el reembolso de lo pagado. Si esto lo ponemos en términos planos, simples y entendibles para nosotros y para nuestros clientes, ¿qué nos quiere decir? Pues primero te va a decir, si me chamaqueaste con el código postal y me doy cuenta, punto número 1, no te voy a pagar. Punto número 2, te voy a cancelar la póliza.
Punto número 3, solo te voy a devolver el 75% de las primas no devengadas. Y punto número 4, si le pagué algo a un tercero, te lo voy a ir a cobrar. ¿Cómo ven? ¿Cómo les suena esta situación? Muy Yolanda Reyes, una Adelante, Yola. pregunta. ¿Y cómo se da cuenta la aseguradora de que no di mi código? Por ejemplo, yo vivo, mi dirección es el código 55120, Ujú, pero la casa de mi mamá es 09230. ujú, Ajá. Mi IFE está con el 09230. ujú. O sea, por eso se puede dar cuenta, aunque yo viva en el 55120. Ahorita más adelante vamos a ver cómo es que las aseguradoras se dan cuenta, pero sí, es parte de las situaciones en las que se pueden dar cuenta. Ok, Pero ahorita vamos para allá, aguántenme tantito. ok, gracias. Con respecto a este tema, donde la aseguradora tiene todas las facultades para no pagarnos, cancelar la póliza, no devolver primas e inclusive cobrarnos lo que haya tenido que pagar, ¿qué opinan? ¿Vale la pena el riesgo de aventarse el volado de que el cliente o nosotros nos aseguramos con un código postal incorrecto? Pedro, a mí, en lo personal, me parece justo de parte de las aseguradoras, porque en México tenemos mucho la cultura de el que no tranza no avanza y debemos cambiar eso. O sea, ya debemos, digo, ya, tenemos mucho tiempo sobre la tierra como para seguir con tantas cositas de ese tipo, ¿no? Yo creo que esa es una buena lección para la persona que le pase, porque, pues porque debemos limpiar todo el mundo de muchas cosas, pero pues esta es una de ellas. Yo sí estoy de acuerdo, me parece justo. Pues mira, yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero así es. Y es un riesgo que pues yo no recomiendo a los clientes que tomen. Personalmente yo creo que el seguro tiene que cambiar en la forma en cómo lo tarificamos. Hoy es muy complicado porque pues el marco legal así está. El marco legal obliga a las aseguradoras a tarificar con la información que hay disponible, que pues entre ellas es el código postal. Platicábamos con alguna aseguradora, pues, con Momentos Seguros precisamente, que pues hoy en día el que tengas dos clientes exactamente de la misma edad, que viven en el mismo código postal, que tienen a lo mejor el mismo vehículo y quizás viven hasta en la misma calle, pues no significa que el seguro les tenga que costar exactamente lo mismo, porque no necesariamente las dos personas van a conducir exactamente igual y tienen el mismo riesgo a chocar. Digo, ya hay computadoras, aseguradoras que se meten con el tema de si eres soltero, si eres casado. En el caso de Momentos Seguros, por ejemplo, te hacen una diferencia muy radical en el costo si tú mencionas que el auto lo guardas en cochera, a diferencia que si lo dejas en la calle. O sea, aún para el mismo código postal, el solo hacer esa diferencia con esta aseguradora en particular, te hace una diferencia en la tarifa increíble. Pero aún así yo soy de la idea de que no es suficiente. O sea, tendríamos que llegar al punto, creo yo, de poder tarificar realmente conforme a mis hábitos de manejo. Porque a lo mejor no sé, voy a decir una tontera, mi vecino de enfrente, que igual se llame Pedro, que tenga las mismas características que yo, hasta el mismo auto, pues a lo mejor es mucho más tranquilo para manejar que yo. A lo mejor yo me vuelo los topes, me paso los saltos, voy a tope con el acelerador y pues él es una persona que respeta perfectamente el marco de la ley y pues se para en los saltos, va a la velocidad que tiene que ir, etcétera, etcétera. Y pues obviamente como que no es del todo justo que tengamos la misma tarifa, ¿no? Al ser menos propenso al riesgo, pues tendría que costarle mucho menos el seguro. Ya algunas aseguradoras han intentado esa parte con el tema de los GPS, ya te han intentado dar algunos temas de descuentos, de mejorarte la tarifa en ese aspecto, con base a las lecturas que les da el GPS de tus hábitos de manejo, pero tampoco es algo que haya permeado mucho, que no le termine de hacer mucho sentido a la gente, y eso va en parte porque realmente el beneficio tampoco se ha visto tanto. O sea, esta
el hecho de que tengan unos buenos hábitos de manejo sí les mejora la tarifa, pero pues solo en esa compañía. Si ellos se voltean a ver una compañía distinta, puede que obtengan inclusive un costo mucho menor, aun cuando la compañía con la que hoy están ya los puede tener perfectamente identificados que son conductores de bajo riesgo, ¿no? Que realmente no chocan. Entonces, yo creo que sí hay un tema ahí por atender. No estoy tan contento con cómo se tarifica hoy en día, pero pues así funciona. Y son los riesgos que se corren y que corren nuestros clientes, ¿no? Entonces, pues nuestra responsabilidad como agentes, pues es darles a conocer estos riesgos y orillarlos a que con las herramientas que tenemos hoy en día, pues tomen una decisión correcta y que no pongan en riesgo su patrimonio el día de mañana. Porque mira, lo de menos es que, ok, no te paguen tu golpe, te cancelen la póliza y solamente te devuelvan el 75% de las primas no devengadas. Pero ¿qué pasa si atropellaste a una persona? ¿O qué pasa si le pegaste a un Bentley, a un Ferrari, a un carro de estos carísimos y el chipote te costó 1 o 2 millones de pesos? ¿Realmente tú como asegurado vas a tener la cantidad para absorber eso? Para absorber 1, 2, 5 millones de pesos en caso de que la aseguradora se niegue a pagar porque cambiaste tu código postal. Yo creo que difícilmente 1 o 2 de cada 10 clientes van a tener el recurso para hacerlo, ¿no? Y aun cuando lo tuvieran, pues no es la idea. La idea es precisamente que aproveches el beneficio del seguro, que pagando una prima así o una prima así, pues tienes un beneficio así. Entonces, vamos a asegurarnos de forma correcta, vamos a respetar las reglas y vamos a evitar este tipo de situaciones. Al menos ese es mi punto de vista, pero no sé si alguien Otro difiera. comentario, Pedro, si me Sí. permites. Yo siempre les digo a los clientes que el seguro es un contrato de buena fe y que la aseguradora te va a creer lo que tú le digas hasta que llegue el momento del siniestro y se deba de comprobar. Y por otro lado, respecto a lo que tú comentas, que suena súper interesante, nunca lo había escuchado, cómo se puede saber cuál es el estilo de manejar de cada persona? O sea, suena súper, súper interesante, pero ¿cómo se podría saber eso? Hoy en Sería día muy ya se, bueno. hoy en día ya se puede hacer hasta a través del celular, Lau. Por ahí los que tenemos celular y que de repente agarramos el Waze o el Google Maps para manejar, ahí te das cuenta de que el celular perfecto va identificando si ya rebasaste el límite de velocidad de la vía en la que vas, si estás acelerando y frenando, también eso ya lo detecta. Los celulares traen una cosa que se llama acelerómetro, que inclusive te sirve para los que traen la pulsera para medir tu pulso y eso te mide precisamente ese tipo de cuestiones. Entonces, esas herramientas ya se pueden utilizar hoy en día, te digo, con el celular o con un aparatito que le conectan al carro, también es perfectamente posible. Inclusive, pues ese trae mucho más datos porque te lee ya lecturas directamente de los sensores del auto. Entonces, ya hay de tecnología para eso, ya existe inclusive en otros países, pero por el marco legal que tienen los seguros aquí en México, no lo puedes traducir tan fácilmente para un tema de tarificación. Simplemente lo puedes tomar para un tema de descuentos, pero pues los descuentos también tienen un límite. No puedes dar un descuento del 90% en una tarifa que ya tienes definida, ¿no? Entonces, sí existe, pero hay un camino por trabajar, sobre todo en la parte legal. Pero pues bueno, ojalá y algún día lleguemos a eso, porque sí, no por tener 40 años y vivir en Benito Juárez y tener un Jetta, quiere decir que todos los propietarios con esas características van a conducir exactamente igual, ¿no? Eso es lo que yo percibo. Pero pues bueno, vamos a chambear con lo que tenemos. Gracias, Pedro. Déjenme borrar los dibujitos y vámonos para avanzar. Listo. Preguntaba hace ratito Yola, oye, bueno, ¿y cómo se da cuenta la aseguradora de que hubo una inexacta declaración, particularmente en el tema del código postal? Bueno, hoy en día ya algunas aseguradoras te solicitan desde el momento en que tú estás contratando el seguro alguna inspección vehicular, también dependiendo del canal a través del cual se contrate, inclusive de tu siniestralidad como agente, puede que la aseguradora te solicite o no hacer inspecciones vehiculares, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Tú contratas la póliza con el código postal de Catepec, te llaman para la inspección vehicular y, ay, ¿sabes qué? Sí, pero pues vente el sábado y te veo en Benito Juárez, porque pues acá es donde vivo, ¿no? Y pues ya desde ahí tú solito te estás poniendo el pie en la póliza, dijiste una cosa, pero al inspector vehicular ya le estás diciendo otra. Entonces ya desde ahí es un foquito de alarma.
Otro punto donde se puede dar cuenta la aseguradora es cuando nos instalan algún aparato GPS, que ya para ciertos vehículos también no lo pide. Entonces, pues sí, me dijiste en tu póliza que pues vives en Mérida, que luego es un municipio que de repente sale muy barato, un estado, perdón. Dijiste que vive en Mérida, pero pues en el GPS me aparece que todo el año el carro duerme en Coacalco. Entonces, pues también como que ahí no hay mucha congruencia, ¿no? Y pues evidentemente el propio historial de ubicaciones del GPS, de, ok, sí, pues te la pasas 3 meses en Mérida nada más y el resto del año pues estás en Guanajuato, ¿no? Que también es una zona que está muy cara ahorita en ciertas compañías. Entonces, pues también desde ahí se puede dar cuenta en esos temas. Pero la verdad es que luego tampoco hay que echarle tanta tecnología. A veces, y de hecho suele suceder, que es el mismo cliente el que se delata, el mismo conductor es el que se pone de pechito. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de una declaración que es la que llenan nuestros clientes cuando tienen un siniestro y llega el ajustador, hoy ya se hacen en tablet o en teléfono, anteriormente la llenábamos en papel, y pues oh, sorpresa, en este documento siempre nos preguntan la dirección, y pues ¿qué creen? Que como en ese momento el cliente está un poquito inquieto, está pensando en cómo se va a resolver su siniestro, más allá de estar pensando en otra cosa, pues se va en banda y pone su dirección, que pues es la que se sabe como periquito, ¿no? Y resulta ahí que pues no coincide con lo que declara en la póliza, ¿no? Y ya desde ahí tenemos problemas. A lo mejor es un daño chiquito, a lo mejor el ajustador ni va a voltear a ver eso y no pasa absolutamente nada, pero a lo mejor es un daño grande y la aseguradora va a buscar la forma de pagar lo menos posible, va a empezar a rascar y en cuanto se dé cuenta de que no coincide el código, la dirección de aquí con la dirección de la póliza, pues va a empezar a sospechar, ¿no? Y ese es realmente donde más se dan cuenta las compañías en este tipo de documentos. De repente, por alguna circunstancia que no ven correctamente, mandan a lo mejor ¿cómo le llaman? Un investigador o pues sí, una persona como a recabar más información del siniestro, van y te entrevistan en tu casa, te dan unas hojas a llenar y también en esas hojas te vas en banda y pones otro domicilio que no corresponde con el de la póliza, pues tache. Desde ahí también estamos teniendo omisiones, inexactas declaraciones que pueden derivar en un rechazo de la póliza. No es un rechazo del siniestro, perdón, no es un hecho que vaya a derivar en un rechazo, pero las probabilidades son muy altas. Y como dice por acá un buen amigo, luego al perro más flaco es al que se le pegan las pulgas. Entonces, si a lo mejor tu siniestro está ahí como medio dudoso para la aseguradora porque apenas contrataste la póliza ayer y chocaste hoy y fue un señor trancazo, pues ya de entrada a la aseguradora se le va a hacer sospechoso. Luego vienes y te vas de patas con la dirección que no es la que declaraste en la póliza, pues otro punto rojo. Y de ahí se va haciendo la cadenita y puede que termine en un rechazo como tal. Entonces, pues sí es importante que tengamos una claridad en este tema y pues que declaremos lo que es, ¿no? Que no incurramos en este tipo de errores voluntarios o involuntarios. ¿Dudas de esta parte, chicos? Preguntas, inquietudes. Yola, tú por ahí que tenías inquietud en este tema específico. Sí está claro, solamente una cosa. Entonces, el IFE o el INE contra tu póliza no tiene nada que ver. No, en Es absoluto. sobre todo las declaraciones que hagas tú, ¿no? Exactamente, ya va a platicar yo algo. Yo en mi INE tengo el domicilio de casa de mis papás desde que Siempre. saqué mi INE, desde los 18 Ah, años. Están 42 años y he vivido en el interior de la República y ahorita estoy viviendo aquí en Ciudad de México otra vez y nunca he cambiado el código postal de mi INE por conveniencia personal. Pero en mis pólizas de seguro, pues siempre pongo el domicilio donde realmente estoy residiendo. De vuelta me encantaría poner un domicilio de Pachuca, porque pues, me sale más barato, pero pues no es el caso. Tengo que poner el domicilio de aquí, ¿no? Y siempre lo puedes hacer así sin ningún problema. Recuerden que para efectos del artículo 492, pues si nos van a pedir que identifiquemos al cliente, pues hay que pedirle un comprobante de domicilio del domicilio que nos está declarando, ¿no? Y hacerle ese hincapié al cliente de que el domicilio que me declares, pues a tu domicilio real, el domicilio donde duerme el vehículo para pronto, ¿no? Digo, evidentemente, si vives
en un departamento, en una colonia, y el carro lo dejas en una pensión en otra colonia, pues tampoco vas a dar el domicilio de la pensión, porque realmente tu residencia, pues es donde duermes tú, no tanto el carro. Entonces, el comprobante de domicilio que queremos, pues es el tuyo, no el de la pensión donde dejas el carro, aun cuando la dejes a 2 o 3 colonias, ¿no? Esa parte no es relevante para este tema. Sí, el domicilio donde resides como tal. Otra pregunta, los Ujú. GPS son los que sí recomiendan ponerlas asegurados, o inclusive algunas te los ponen gratis, ¿no? Exacto. No el que yo contrate, no sé, donde lo compré. Digo, al final ese que tú contrates donde lo compraste, pues es tuyo. Y la Ajá. información tú vas a tener acceso de alguna forma. Puede ser que en algún momento del camino, si tienes un siniestro y la aseguradora necesita información adicional y sabe que tienes un GPS contratado por tu cuenta, te lo va a pedir. Te va a pedir esa información del GPS y tú en el deber ser, pues se la tendrías que proporcionar. Puedes no proporcionársela, decir, sabes que pues es mío y no te la quiero dar, pero eso te va a complicar el trámite con la aseguradora. Entonces, pues otra vez, si tenemos la conciencia tranquila, si tenemos bien asegurado nuestro vehículo, no me cuesta absolutamente nada darte el dato que me estás Sí. pidiendo para que valides que la información es conforme te la estoy diciendo, ¿no? Yo aquí les platico un caso de un cliente que tuve el año pasado que tenía un vento para Uber, Ujú. con GPS, se roban el carro afuera de su casa, pero por alguna circunstancia el GPS no leyó. Parece que por ahí le metieron un jammer o algo al vehículo y no leyó las coordenadas o el dato del GPS. Entonces, pues estaba como un poquito en duda en dónde se habían robado el vehículo. A ojos de la aseguradora, ¿no? Estaba esa duda. Ya platicando con el cliente que contrató la policía aquí con nosotros, pues se nos ocurre preguntarle, oye, pues ¿no tienes tú algún vecino una cámara de vigilancia? Ah, no, sí, fíjate que el vecino de al lado tiene una cámara y justamente apunta a donde se llevaron el carro. Ah, perfecto. Pídele al vecino copia de la grabación. Eso no lo sabía la aseguradora todavía. Le pide al vecino la copia, le mandamos por delante nosotros la grabación a la aseguradora, ahí pues claramente se ve cuando van y encañonan al hijo y se llevan el carro, y con esto fue suficiente para que el siniestro procediera sin ningún problema, ya olvidándonos por completo el tema del GPS, ¿no? Entonces, pues evidentemente el domicilio estaba bien declarado, la póliza estaba perfectamente definido que era para Uber y todo, no tuvimos ningún inconveniente, simplemente dando de manera voluntaria esta información, ¿no? Entonces, pues ahí afortunadamente, aunque era información propiedad del cliente, que no es, ni siquiera del cliente, de su vecino, que no estaba obligado a dar y que no se la habían pedido, se la damos para facilitar el caso, ¿no? Si en este caso tú tienes un GPS contratado por tu cuenta y sabes que pues toda tu información está correcta, tu código postal está bien definido, créeme que el que le des acceso a la aseguradora para que vea dónde estuvo ese carro los días anteriores, te va a planchar mucho el camino, ¿no? Si te la pide y no se la das, pues te va a complicar la atención, ¿no? Va a ser un poquito más complejo que te den la atención, sobre todo si la aseguradora trae sospechas en ese sentido, ¿no? De que pues no realmente el carro duerme ahí. Sí, Particularmente cuando los siniestros se van a investigación, pues inclusive el investigador va y pregunta con el vecino, con el de la tienda, con el de los tamales, con toda la gente que tiene alrededor del domicilio. Oiga, ¿ha visto usted este carro? No, pues sí lo he visto que lo meten ahí. O no, pues ese señor ni lo conozco, ni vive aquí. Como en mi caso, vivía aquí, pero pues hace 20 años, ¿no? Y nomás viene una vez al mes. Entonces, también ese tipo de testimonios por parte de terceros, también los toma la aseguradora en cuenta para sus dictámenes en esos casos y también pueden ser motivo de rechazo por omisión inexacta de declaración. ok. Y una última pregunta, no sé si lo vayas a tocar más adelante. Ujú. ¿Qué se puede hacer con las pólizas que ya se expidieron con un código que no es el real? No sé si lo Ok. vayas a tocar más adelante. Sí, lo ¿Sí? vamos a tocar, pero pues realmente ahí la solución es o endosas o la mayoría de las veces cancelas y reexpides. Yo Ok. tengo una pregunta. Buenos Adelante, días. Gina. Buenos días. ¿Y qué pasa si yo me muevo? O sea, sí, o sea, es mi caso personal. Yo trabajo a veces en Ciudad de México, a veces acá en Morelos. ¿Qué pasa en este caso? A veces ¿Dónde? duermo el carro en Morelos, a veces duerme el carro en Ciudad de México. Pero la mayor parte del tiempo la pasas en.
Pues en realidad es que, bueno, podría decirse que en Morelos, porque fin de semana sí o sí en Morelos, pero la mayor parte también de la semana puede ser que la pase en Ciudad de México. La verdad es que dependerá de actividades. Exacto. Pues mira, en tu caso realmente cualquiera de los dos códigos postales te puede funcionar. Digo, En tengo tanto, comprobante de domicilio de ambos lugares, ¿no? exacto, sí. Aquí nada más, en tanto, y de que se hizo una recomendación tanto para nosotros como para clientes, que si llegas a tener un siniestro, acuérdate de que en esta declaración tienes que poner el domicilio que pusiste en la póliza, De para acuerdo. no caer en ese tipo de escenarios. A mí alguna vez me pasó que teníamos un domicilio de Pachuca, recién me acababa de cambiar a Ciudad de México, y pues no cambié la póliza porque me faltaban como 2 o 3 meses ya nada más para, para que venciera, ¿no? Entonces, pues la dejo así, no pasa nada. Se me ocurre chocar en Morelia y pues a la hora de que ya iba yo a anotar la dirección que me acuerdo, dije, ay, ¿qué código postal traigo en la póliza? Y no traía la póliza en el físico para acabarla de amolar. Ya hicimos memoria y pues recordamos que el domicilio que teníamos registrado era de Pachuca, y pues fue el domicilio que pusimos aquí, ¿no? Digo, en Pachuca tengo casa, entonces pues sí tenía perfecto la justificación de que pues sí estaba viviendo ahí hasta hace poco y pues no hubo mayor tema. Digo, también tenemos siniestros pequeños no vamos a tener mayor problema, pero en los grandes sí se puede complicar. Adelante, Rubén. Y hay empresas que tienen domicilios fiscales de X lugar y a lo mejor es más o menos el costo de la póliza, pero pues a ellos les interesa la deducibilidad y los vehículos pues circulan en diferentes lugares, no precisamente en el código postal. Tienen unidades que circulan, no sé si tienen el código postal de San Luis, a lo mejor circulan en Querétaro, en México, en Chiapas, Nuevo León. Entonces, a ellos no les es el código postal no les es relevante, sino más que nada es que ahí sí que tengan los datos de las unidades bien definidas, porque pues ahí nos vamos a ir sobre las unidades, sobre cada unidad, que no estén duplicando una póliza con 2 unidades o 3 unidades. Entonces, ahí sí, ese es el comentario. Ahí sí hay que tener un poco de cuidado también porque sí puede ser un problema también en esos casos. Hay compañías como Qualitas que perfecto te permiten definir quién es el contratante y quién es el asegurado con códigos postales diferentes, aun cuando la persona moral o el asegurado sea en el mismo. Yo justamente ayer acabo de emitir una póliza así por un despacho de abogados que su domicilio fiscal es aquí en Ciudad de México, pero ese vehículo de trabajo lo utilizan precisamente en Mérida. Entonces, en Qualitas sí puedes hacer eso, donde defines que el contratante es de aquí de Ciudad de México con su código postal y que va a salir timbrada la factura de la póliza con esos datos, pero el asegurado es el mismo contratante con un código postal diferente. Y puedes definirlo perfectamente. Sin embargo, esto no es posible en todas las compañías. Sí tienes que revisar ahí muy bien el caso. En empresas no es tan complejo el tema, pero sí nos puede caer en este tipo de situaciones. Entonces, en la medida de lo posible, sí hagamos esa diferencia entre contratante y asegurado. Casi todas las compañías lo permiten, pero no todas. Ahí sí tenemos que voltear a ver específicamente la compañía, porque sí evidentemente puede haber un tema importante, una diferencia de costo que sí tiene algunas consecuencias, a lo mejor no tan graves como que te cancelen una póliza, pero sí hay consecuencias que ahorita vamos a ver. Por ahí creo que Liz o alguien más levantó la mano, pero ya no la veo levantadita, no sé si hubo duditas que se quedaron por ahí. Pedro, un comentario. Sí. Bueno, no sé si le sirva. Tengo un cliente que es médico Uh-huh, y está haciendo su base de trabajo está en Morelia, uh-huh. pero por la especialidad que está estudiando, lo rotan a diferentes ciudades. Está en Sinaloa, que es súper peligroso, está en Ciudad de México, estuvo aquí en Puebla y lo rotan en diferentes hospitales, diferentes estados. Entonces, cuando hice
tu póliza, yo especifiqué eso, donde dice, hay una parte donde dice comentarios o algo así, y yo especifiqué eso, que la base y que por este momento que él estaba en estas condiciones, ¿no? Que iba a estar en diferentes lugares. Y pues no, o sea, me lo aceptaron bien. Sí, no, generalmente no vamos a tener ahí temas para la aceptación. Contratar es lo de menos, o sea, sabemos que el seguro de auto hasta el cliente lo puede contratar desde un link, desde una página web, y no tenemos mucha información. Lo que sí tenemos que tener muy bien amarrado, pues es en caso de que haya un siniestro, ¿no? O sea, sí, a lo mejor este cliente pues está brincando de un estado a otro cada 3 semanas, cada mes, cada lo que sea, pero pues no se va con todos sus muebles, ¿no? A lo mejor llega y renta una habitación amueblada o qué sé yo. Finalmente su residencia como tal, pues es una, y esa es con la que tenemos que tarificar. Ya si es un caso muy extremo de un cliente que por situaciones de trabajo, pues sí se está mudando con muchísima frecuencia y realmente se está mudando, o sea, no es nada más que sea una situación temporal, pues a lo mejor ahí le tendrás que vender un tipo de póliza diferente, como estos que vende Ana, que son de vigencia mensual, donde pues únicamente es una póliza por 30 días, y si te interesa con algunas condiciones simplemente la renuevas, y si no, pues contratas ya con las nuevas condiciones, que podría ser en este caso el código postal, ¿no? Es una forma de solucionarlo y son casos muy extremos, tampoco es pues algo que nos pase con mucha frecuencia. Pero sí es muy bien Gracias, Pedro. hacerlo así, a anticiparle a la aseguradora que vamos a tener esta situación. Por supuesto que nos ayuda mucho en ese aspecto. Gracias, Pedro. A ti, Lau. ¿Por ahí alguien más tenía duditas o aportaciones? Creo que no, ¿verdad? Ok, si Pedro, no. Sí, perdón. O sea, siempre debe uno poner el domicilio donde vive el asegurado. así es. Ok. Exacto. Adelante, Javi. Buen día. Hola, buen día, Pedro. Oye, entonces entiendo que el tema es por lo de la tarifa. Entonces, por ejemplo, acá en Nuevo León, algunas compañías tarifan toda la zona metropolitana igual, Ujú. pero algunas sí varía mucho por código postal y varía de una colonia a la siguiente. Hemos detectado, por ejemplo, el caso de Zurich, que hasta un 20 o 30% de diferencia, el mismo coche, misma edad, de una colonia a otra. Así es. Entonces, pero no hemos tenido ningún problema en la parte de siniestros. eh, pero yo quiero entender que el tema es la tarifa, ¿no? O sea, oye, estás pagando una tarifa inferior, viviendo donde mismo y el riesgo pues es diferente. ¿Qué pasa en este caso con las colonias, ¿no? Porque tengo clientes que, por ejemplo, en caso que han mencionado, yo vivo en una colonia y mi mamá vive en otra, tengo mi IFE de casa de mamá. Y ahí casualmente sale más económico, ¿no? Y a lo mejor es otro municipio, pero es dentro de la misma zona metropolitana. Ujú. ¿Qué Entonces, pasa? ¿qué pasa, verdad? O sea, Pues pasa que, decíamos al principio, las aseguradoras van a tarifar en base a experiencia propia y en base a experiencia de las otras compañías, ¿no? Entonces, de esa experiencia podrán algunas compañías tener ese detalle hasta por colonia. Sí, a lo mejor es el mismo código postal, pero la incidencia delictiva en cuanto a robos, en cuanto a choques, puede ser muy diferente de una colonia a otra, aún dentro del mismo código postal. Y eso es perfectamente posible y muchos de nosotros lo podemos ver. Yo, por ejemplo, en el código postal donde viven mis papás, hay como 5 colonias diferentes. Y pues hay una colonia que las calles son súper angostitas, que los carros están estacionados uno tras de otro, y si tú quieres pasar en carro, seguro le vas a terminar pegando a alguno. Entonces, ahí vas a tener una incidencia de siniestros mayor que en la colonia de al lado, que es el mismo código postal, pero las calles son más anchas. Entonces, pues ahí vas a tener mucho menos incidencia. Lo mismo para la parte de robo. Los que están más pegados hacia una avenida tendrán más probabilidad de que les roben el carro que los que están en las callecitas donde apenas si cabes, ¿no? Porque pues ahí si un ladrón se quiere llevar un carro no lo va a poder ni sacar. Entonces, sí afecta mucho esa parte. Insisto, la mayoría de las veces no va a pasar absolutamente nada porque son golpes lamineros, porque son golpes sencillos, porque el ajustador, que es el primero que tiene que hacer este filtrado, pues a lo mejor ni se da cuenta ni va a tener
interés alguno en revisar si el código postal existe o no. Es que un rayón de 2,000 pesos le pago al tercero tontón y vámonos, no pasa absolutamente nada. Cuando empezamos a tener problemas es cuando el cliente más necesita el seguro. Golpes grandes, donde a lo mejor hasta hay lesionados, hay pérdidas o casi pérdidas totales, y pues ahí es donde ya el ajustador empieza a rascarle, ¿no? A ver, pues por dónde, recordemos, y eso lo hemos comentado en otras sesiones, que los ajustadores llevan un bono por rechazar siniestros, y ese bono puede ser hasta el 50% del monto del rechazo. Si el rechazo el costo total del siniestro es a lo mejor de 100,000 pesos, y el ajustador empieza a encontrar elementos para rechazarte el siniestro completo, se puede llevar a la bolsa hasta 50,000 pesos con tu siniestro, por no pagarte. Y por ende, pues va a buscar la forma de caer en esos temas. Y si tú le estás poniendo todo en bandeja de plata porque pusiste un código postal que no corresponde, pues ya le regalaste 50,000 pesos al amigo ajustador. Entonces, vamos a evitar ese tipo de cuestiones. Decíamos hace ratito, bueno, a lo mejor no es algo tan extremo que te vaya a derivar en un rechazo del siniestro. No, pero vean, por ejemplo, que nos dice Qualitas. Qualitas, ¿qué nos dice? En caso de que el asegurado proporcione en su solicitud de póliza un domicilio o código postal diferente al de su residencia y con esto haya obtenido un beneficio en el costo del seguro, se aplicará un doble deducible de acuerdo a la cobertura afectada al momento del siniestro, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí ya estamos pudiendo tener problemas, ¿no? A lo mejor sí no pasó a mayores, sí se cubrió el siniestro y todo, pero pues si tenías un deducible de 13,000 pesos, a lo mejor ahora ya es de 26 y a lo mejor tu golpe ya ni va a rebasar ese deducible, gracias a que te quisiste ahorrar 500 pesos o 1,000 pesos por cambiar tu código postal. Entonces sí, te los ahorraste en la contratación, pero pues ahora los vas a tener que pagar en la reparación de tu vehículo porque inflaste tu deducible gracias a eso, ¿no? Y no es lo único en lo que nos afecta. Veamos, por ejemplo, en el tema de las grúas. Recordemos que el tema de las grúas en la mayoría de las compañías está ligado a un cierto kilometraje en base al domicilio que estamos declarando. Entonces, también podemos caer en un escenario en donde si a lo mejor el domicilio que declaramos está más alejado de donde estamos teniendo la necesidad de usar la grúa, pues a lo mejor ya no te va a alcanzar. A lo mejor no te van a alcanzar los kilómetros que te dieron para cubrirte por haber declarado un domicilio incorrecto. ¿No? El ejemplo que les decíamos hace rato, te puse el código postal de Mérida, pero yo vivo en Coacalco, pues vas a tener un tema ahí con las grúas, ¿no? Todas tus grúas van a ser como si fueras, como si estuvieras de viaje y pues ya no vas a tener eventos en algún momento del camino, ¿no? Sin mencionar el tema del kilometraje, ¿no? Entonces sí puedes tener ahí una serie de complicaciones. No es la única compañía que lo maneja así. Vean, por ejemplo, Allianz. Allianz también ya nos menciona, si nos declaras un domicilio de residencia diferente a lo que corresponde al conductor habitual y con eso se obtuvo un beneficio en el costo de seguro, se te podrá aplicar un doble deducible. Aquí Allianz lo suaviza un poquito más, te dice se podrá aplicar, digamos que no te da como Qualitas que sí dice se aplicará, o sea, Qualitas es un hecho que te lo van a aplicar si lo detectan. Allianz como que todavía lo tiene como a consideración, dice se podrá aplicar. Entonces, ya también lo están manejando así. Tienen el mismo tema con el perímetro para el tema de grúas. Ana Seguros, mismo tema, igual, al declarar un domicilio, código postal diferente y se haya obtenido un beneficio en el costo del seguro, se aplicará un doble deducible en la cobertura afectada. Igual el mismo tema para los servicios de grúa. Momentos Seguros, que es esta compañía que les comentaba que ya también tome en cuenta que si lo guardas en cochera o no, también que nos dice, igual, si declaras un domicilio código postal diferente y se obtuvo un beneficio en el costo del seguro, se aplicará un doble deducible. ¿Cuánto creen que le podemos bajar al costo de una póliza cambiando el código postal con referencia al real, al no? O sea, digo, sé que hay casos donde sí es importante el costo, pero ¿qué tanto es lo que han visto ustedes que varía? Por ejemplo, tú, Javi, que me decías ese ejemplo de hace ratito, más o menos, ¿qué variación en pesos viste? Sí, te digo que, o sea, de una colonia a otra aquí dentro de la misma zona metropolitana, hasta un 20 o 30%, o sea, increíble. 20 o 30%, pero ¿sobre cuánto? ¿Sobre una póliza de 10,000 pesos? No, 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 la pues ya. diferencia. O sea, Ajá. es un 20 o 30, es un porcentaje, pues. Sí, pero vaya, para ponerlo más o menos en números, pensemos una póliza para un Kia Niro 2017 que te cuesta como 15,000 pesos, dices a lo mejor
pues ahí le gano unos 4,000 pesos al costo del seguro, ¿no? Dando un código postal. Pero ¿qué pasa si te siniestra y tienes daño material? Tu deducible de daño material a lo mejor es de 15,000 pesos y ahora, por esa gracia del código postal, ya no es de 15, ya es de 30. Entonces, pues prácticamente los Bueno, 4 o 5,000 pesos que te ahorraste en el costo del seguro, pues no te van a alcanzar ni para reparar tu daño. no, sí me queda claro. Y lo que leo que compartes de las condiciones generales es si el cliente obtuvo un beneficio en la tarifa. Exacto. Pero me quedo tranquilo porque la mayoría de las compañías, bueno, lo que he visto yo es que, por decir, en la zona, aquí por lo menos, aquí la zona metropolitana, la mayoría de los tarifa igual. O sea, todas las ciudades conurbadas es la misma tarifa. Entonces, pongas el domicilio que pongas, pues no tienes tanto tema, porque no tienes un beneficio en la tarifa. Pero Zurich en particular, te digo porque vemos esa variación hasta un 30%. Increíble, aunque no hemos tenido ningún problema con siniestros de que hayan rechazado por ese motivo. Sí, no, y Dentro te de las... digo, va a depender mucho pues también de las políticas ahí que tenga el ajustador. Y te digo, sobre todo también del tamaño del golpe. En golpes leves no vas a tener problema. Generalmente en golpes grandes donde el ajustador empieza a ver cosas que no le cuadran, ahí es donde le empezamos a rascar, ¿no? Entonces, ¿es un volado? Sí. ¿Es un riesgo? Sí. Para mi gusto es un riesgo muy grande que no vale la pena en la mayoría de los casos, ¿no? Pero digo, No, no, al definitivamente. final hay clientes que así te lo piden también y pues bueno, platicaremos de esa parte ahorita. Sí, no, estoy de acuerdo. No vale la pena, o sea, andar poniendo códigos postales, pero yo creo que más bien el riesgo es, porque hubo inclusive por parte de la compañía hace años hasta esa invitación de, no, ahorita cotiza todo con código postal de Puebla. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque, esta está más económica. Y por parte de la misma área comercial de la compañía. Y digo, oye, no, espérate, ¿por qué? No, es que ahorita está muy caro aquí y allá está más barato. Hijo de su, o sea, o Sí, sea, la no, misma área comercial o sea, te lo juro, nos dio esa recomendación. Y yo, pues no, o sea, a la hora del siniestro, pues tú no me vas a defender, ¿verdad? Pero bueno, yo exactamente. creo que el riesgo es más bien cuando se refieren a otras ciudades. Oye, pongo aquí de Monterrey, pongo código postal Saltillo, pues ¿qué andas haciendo eso? ¿Verdad? O sea, pero pongo código postal de Guadalupe, que es un municipio pegado a Monterrey, pues a lo mejor no hay tanto tema. O sea, Y depende mucho también de la dinámica de ciudad. Aquí, por ejemplo, en Ciudad de México, pues sí tienes esas diferencias de repente dentro del mismo municipio. No sé, por ejemplo, municipio de Iztapalapa, que es uno de los municipios más grandes de aquí de Ciudad de México. Si cotizas con un código postal del lado que está pegado como hacia Iztacalco y Coyoacán, tienes una tarifa medianamente buena. Pero si te vas del lado pegado a Tláhuac, es una tarifa completamente diferente. Y sigue siendo Iztapalapa, sigue siendo el mismo municipio, por así decirlo. Entonces, sí puedes tener esas variaciones, también pues tienes que tener el feeling de tu compañía, ¿no? Y pues evidentemente también el código postal que el cliente te está justificando, ¿no? Que te está dando como tal. Pero pues bueno, vamos a continuar, chicos, ya casi vamos a terminar y pues bueno, vamos a platicar por último cuáles son los tips que podemos tener en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, aquí, muy importante, no nos vamos a quitar de los que los clientes nos sigan pidiendo eso, están muy acostumbrados en la mayoría de los casos a estas prácticas del código postal cambiado. Entonces, no entremos en conflicto con ellos, vamos a explicarles ventajas, desventajas y consecuencias, qué es lo que puede pasar, ¿no? Que es ya todo lo que vimos. Si el cliente te insiste en que se emita de esa forma, pues simplemente dejamos la emisión por la evidencia de la asesoría por escrito, ya sea por correo, ya sea por WhatsApp. Oye, te comento que puedes caer en ta. Ya si aún así el cliente está de acuerdo y te quieres quedar con el negocio, adelante, no pasa absolutamente nada mientras estemos debidamente respaldados de que la asesoría se dio, ¿no? ¿Por qué? Porque el día de mañana que el cliente voltee para acá porque no le están pagando un siniestro, perfectamente lo vas a poder decir, mira, te lo dije y aquí está la evidencia, ¿no? Y no me hiciste caso, pues bueno, qué te puedo decir, ¿no? Entendiendo que pues una póliza bien hecha, lo mejor hecha posible, pues nos va a evitar problemas
a nosotros como agentes y por supuesto a nuestros clientes. Créanme que el cliente va a tener la tranquilidad de que la póliza le va a servir porque no hay nada que ocultar, no hay nada que cambiar, no hay nada que cuidar, simplemente pues, usar la póliza como se tiene que usar, ¿no? Entonces, recomendaciones que les puedo dar, siempre que les pidan una cotización, pregunten siempre por el domicilio de residencia, no, no presupongamos. Yo, por ejemplo, tengo un cliente que tiene sus pólizas individuales con nosotros, pero también algunas de negocio, entonces de repente, es de, pues cotízame este carro, y pues se lo cotizas y asumes que es con el domicilio de la empresa y resulta que no, porque es el de la hermana, pero lo va a usar él, etcétera, etcétera, entonces ahí tienes que andar corrigiendo. Entonces no asumas, siempre pregunta, oye, ¿con qué código postal, dónde reside, dónde duerme ese carro, dónde duerme el conductor? Y con ese cotizamos. Por parte de nosotros como asesores profesionales, no ofrezcamos a nuestro cliente cambiar el domicilio, aun cuando sabemos que tenga varios. No es la práctica correcta, ¿no? Ya vimos todo lo que puede implicar. Si el cliente está buscando mejorar la oferta, pues vamos a mover otras cosas, vamos a mover coberturas, vamos a modificar deducibles, vamos a quitar las coberturas que el cliente no utilice, inclusive pues voltear a ver otras compañías, ¿no? Siempre, ya y lo hemos comentado en ocasiones distintas, que para autos siempre tienes que tener opciones, porque es difícil que un cliente se mantenga todo el tiempo con la misma compañía, ¿no? Entonces, para esos casos, siempre vale la pena tener en el portafolio 2, 3, 4 compañías, para cuando ya se nos está yendo mucho el costo en una, voltear a ver la que sigue, ¿no? Para poder tener ese beneficio para el cliente, en lugar de estar haciendo cosas que nos pueden incurrir en situaciones complicadas más adelante, ¿no? Igual, si el cliente nos está comparando con otra compañía, antes de voltear a ver o a ofrecerle otro código postal, pues vamos a ver que nos esté comparando en igualdad de condiciones, ¿no? Los famosos autocompara y este tipo de portales que, pues sí, de repente traen costos muy atractivos, pero pues traen sumas bien chiquititas en gasto médico, en RC, deducibles de repente por ahí superatos y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues inclusive también hacer mención de nuestro servicio, ¿no? Lo que decíamos hace ratito, ¿no? Por ir a contratar en el banco o en Autocompara, pues no necesariamente vas a tener una persona que te esté acompañando ahí con tus dudas o que te apoye en caso de un siniestro, que sabemos ahí las historias de terror que hay en ese aspecto, ¿no? Y pues también darle valor a ese servicio. Ok, sí, te sale más barato allá, pero pues no vas a estar conmigo, no vas a tener la asesoría que te puedo dar yo, ¿no? Y ese es realmente nuestro valor. Y pues de repente también nos encontramos ahí que pues por mucho que queramos, el cliente pues está aferrado con la compañía fulana porque la vio más barata, ¿no? Ayer veía yo, por ejemplo, un comentario de un colega en un grupo de WhatsApp que se estaba quejando horrores porque no le podía llegar a las cotizaciones de Chop. Y, híjole, pues Chop a mí es una compañía que en lo personal no me agrada mucho porque siempre, toda la vida, en los indicadores del Buró de Entidades Financieras de la Conducef, siempre ha pintado como con muchos problemas de atención y particularmente ahorita traigo 2 casos de clientes que lo estamos apoyando a reclamar siniestros procedentes que Chop no les quiere pagar. Entonces, pues también esa es una justificación que podemos utilizar en un momento dado. ¿Sabes qué? Pues si lo quieres con Chop, pues ve con la compañía que tú quieras, pues ve y contrata ya, porque yo no la manejo o no me gusta por determinada circunstancia, ¿no? Aquí hace como 3 semanas tuvimos una sesión hablando de las estadísticas, que no sé si estuvieron, justamente de las estadísticas de Conducef, donde pues sí veíamos que hay compañías que pues evidentemente por estrategia a lo mejor no te conviene manejar, ¿no? Porque ese tipo de indicadores pues te apuntan a que tarde o temprano vas a tener alguna reclamación, más allá del tema de que esté bien o mal cotizada o emitida la póliza, ¿no? Entonces también ese es un indicador que nos puede ayudar para convencer al cliente a que se decida por alguna de las opciones que le estamos manejando y pues que por supuesto sean de manera correcta, ¿no? Digo, ya ahí está grabada la sesión en el canal de YouTube para del tema de las estadísticas, para si no la tomaron, para que la tomen, también estuvo muy, muy interesante y nos dio mucha retro. Y pues bueno, realmente nada más eso, chicos, comentarles que pues es importante este tema del código postal, sí es importante que esté cotizado de forma correcta, y si buscamos mejorarle el costo al cliente, pues no juguemos con el código postal, mejor juguemos con coberturas o juguemos con compañías, ¿no? Que pues al final del día también es importante tener 2 o 3 opciones. Les recuerdo nuevamente que pues, somos promotores aquí en B6 para Qualitas, Momento y Allianz. Si alguna de estas compañías no está en sus portafolios, pues aquí estamos a la orden para brindarles la información que necesiten. ¿Dudas, preguntas, inquietudes de la sesión, chicos? ¿Qué les
¿Qué les pareció? ¿Les hizo sentido? ¿No les hizo sentido? ¿Nos faltó algo? Pedro, muy interesante, realmente tiene demasiada consecuencia un detalle como estos. Nunca lo, nunca lo había pensado y la verdad es que en ninguna capacitación lo había oído. El compañero dijo de que la misma aseguradora les dijo coticen con tal. En mi caso, la verdad es que nunca nos lo habían mencionado y se me hace un detalle muy, muy importante, por lo cual quedo muy agradecida, Pedro. No, Gracias. gracias a ti por asistir, Lau. Y pues bueno, ya son 11:06, vámonos a vender porque ya se viene el cierre de mes. Gracias, Yola. Subimos la grabación al canal de YouTube, se las comparto al ratito y pues nos vemos en 15 días para la siguiente. Cuídense mucho, chicos, que tengan un muy buen día. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias. Este día, Buen día a un todos. abrazo. Saludos, Pedro, gracias. Hasta luego.